Hola nuevamente a todos y todas, qué gusto poder compartir una vez más con ustedes en este podcast creado especialmente para mejorar las relaciones familiares y especialmente aquellas entre padres e hijos adolescentes. En esta ocasión vamos a tocar el tema que estoy totalmente seguro todos los padres estaban esperando. Vamos a hablar de la rebeldía y la adolescencia. Este para mí quizás es el tema peor tratado durante esta etapa y está lleno de un montón de frustraciones y está lleno de un montón de malos entendidos. No sé cuántas veces he recibido mensajes de padres diciéndome lo desesperado que están porque no logran congeniar con sus hijos y automáticamente los tildan de es que este cipote es un gran rebelde. Ahora bien, lo primero que quiero pedirle antes de que comencemos este tema es que tratemos de tener una actitud abierta a todo. Y repito, a todo lo que estamos a punto de escuchar. Quiero que deje de lado cualquier prejuicio o conocimiento previo que usted tenga. No quiero que me malinterprete. No es que mis comentarios sean mejores a sus conocimientos o a diversos autores de renombre que han hablado sobre este tema. Simplemente creo que podemos verlo desde otro punto de vista y con nuevos aires. No recuerdo si lo conté en el episodio anterior, pero hace ya varios años di un pequeño taller de 4 fines de semana para padres con hijos adolescentes en la iglesia a la que asisto. El tema se titulaba ¿Cómo comunicarme con mi hijo adolescente? Y el primer día del taller le pedí exactamente lo mismo a los papás. Olvide todo lo que sabe sobre criar hijos adolescentes. Lo decía porque la mayoría de padres que estaban ahí tenían hijos mayores de 18 años y tenían otros hijos en edad de adolescencia, por lo que ya tenían experiencia en el tema. Al término de la primera sesión, noté que muchos padres se habían incomodado con mis argumentos y, como era de esperarse, únicamente la mitad regresó el siguiente domingo. ¿Por qué le cuento esto? Para poder entender mucho de la adolescencia tenemos que tratar de ver el mundo con los ojos con los que ellos lo ven y no con los ojos con los que nuestros padres nos hicieron ver su mundo. Es difícil, muy difícil, pero en mi poca experiencia me dice de que a través de esta forma las relaciones se vuelven más cercanas, más amorosas y mucho más empáticas. Bien, después de este casi amenazante preámbulo, hablemos sobre esa terrible palabra. Hablemos sobre la rebeldía. Rebeldía es más que escaparse de la escuela, es más que responder en un tono elevado, es más que gritar "te odio" con todas mis fuerzas después de una discusión. Rebeldía es un proceso. Y como todo proceso, tiene un inicio, un intermedio y un cierre. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué se da este proceso de rebeldía? La respuesta a esto lo voy a desglosar en 3 componentes: lo biológico, lo cognitivo y lo conductual. Y quizás así puede entender más por qué su pequeño niño o niña ya no es tan lindo como lo era hace un par de años. Vamos a la primera parte, la parte biológica. Como ya hemos hablado en episodios anteriores, la adolescencia es la suma de muchos cambios, algunos de ellos sociales, otros conductuales, pero sin lugar a dudas, muchos de los cambios son físicos y biológicos. De todos estos cambios, los biológicos son en los que menos podemos interferir, debido a que son procesos naturales del cuerpo. Pero esto tampoco debe verse como una justificación para actitudes o comportamientos inadecuados. Existen varios estudios para darle veracidad a esta teoría. Uno de estos es el del profesor David Skous de la Universidad College de Londres y el Instituto de Salud Infantil. En este estudio, el profesor y su equipo llegaron a la siguiente conclusión, y cito textualmente tomado de internet: la habilidad de los jóvenes para decodificar las reglas sociales y reconocer las emociones, particularmente la rabia y la tristeza,
se desarrolla entre los 12 y los 14 años. Más que rebeldes, los cerebros de los adolescentes no tienen la capacidad de detectar signos sutiles y amorosos de sus padres, maestros y otros adultos. Los adolescentes realmente se vuelven más mudos en su inteligencia social en los años de la pubertad. Probablemente esto refleja el proceso que sucede en el cerebro como consecuencia de los cambios genéticos y hormonales durante este periodo de desarrollo, concluye Schultz. Interesante, ¿no cree? Algo más que debemos entender es que el cerebro está en un proceso de actualización de su sistema, con lo cual se adaptará mejor a su entorno y a las prácticas que competen a una nueva edad. Aquí se inician las llamadas, subráyelo, podas neuronales. Lo que significa, básicamente, es que se van eliminando aquellas conexiones que no se utilizan, a la vez que se refuerzan las que son útiles para la supervivencia presente y futura. Quiero terminar este punto de la parte biológica con 3 datos espectaculares de un documento llamado Neurodesarrollo: ¿por qué la adolescencia es una ventana de oportunidad?, publicado por UNICEF en el año 2021. Escuche estos 3 datos. El primero dice así: esta es una etapa de sensibilidad máxima del cerebro a la dopamina. Este es un neurotransmisor asociado a la gratificación. Esto asocia a que los adolescentes se guían más por actividades que le generen placer. De aquí podemos entender también el gran deseo de competencia entre pares. El segundo dato dice así: el cerebro adolescente es especialmente sensible a la oxitocina, otra hormona neurotransmisora que, entre otras cosas, hace más gratificante las relaciones sociales. De aquí la necesidad de convivir en comunidad, pero no con usted, sino con sus demás amigos. Y el tercer dato es el siguiente: la serotonina, un neurotransmisor vinculado a la felicidad y la armonía, es especialmente ambivalente en esta etapa, por lo que es normal que los cambios de ánimo sean constantes. Ahora bien, respire hondo. Todo esto, todo lo que le acabo de mencionar, le está pasando a su chico o chica que tiene entre 12 a 16 años. Es mucho, ¿no cree? En vista solo al aspecto biológico le consulto: ¿aún será rebeldía o simplemente son los cambios que estará experimentando? Vamos con la segunda parte, la parte cognitiva. Lo cognitivo está vinculado al pensamiento o al conocimiento, y nadie es tan cerrado en su forma de pensar como un adolescente. El principal problema en este punto es su pensamiento egocéntrico. El adolescente suele creerse invulnerable, omnipotente, algo que a mí personalmente me gusta llamar complejo de Superman. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo no necesito a nadie. Yo sé que muchos padres están riendo ahorita y diciendo: sí, Fer, ese es justamente mi hijo. Pero ahora, oiga esto: a este tipo de actitud no le favorece tener un padre que, al igual que su hijo o hija, también quiera tener la razón en todo. Normalmente, esto llevará a ciertas encrucijadas en las cuales nadie va a ceder y los conflictos escalarán aún más en busca de quién tiene la razón. Y la tercera parte es la parte conductual. Cuando su hijo o hija estaba en una edad inferior a los 5 años, dependía al 100% de usted. Entonces, darse cuenta de que puede hacer cosas sin ayuda de nadie le da un sentido de independencia que se magnifica en la adolescencia. La búsqueda de la tan ansiada libertad, créamelo, va a generar conflictos. Algo más que influye en la conducta es el, y subráyelo, modelaje. Lo que ve que hacen y dicen los demás. Recuerdo perfectamente el día que me di cuenta que los pantalones skinny estaban a la moda. Sí, esos pantalones punta de yuca. Llegué a estudiar en uno de esos días donde nos permitían ir sin uniforme. Y todos mis compañeros usaban este tipo de pantalón. Todos, menos yo.
Así que comencé a buscar formas en las que podía arreglar todos mis pantalones de corte recto por unos mucho más ajustados, lo cual no fue nada agradable para mi madre y, como se imagina, generó un conflicto. Todo esto en base al modelaje, aquello que yo había visto que hacían los demás y que yo también quería hacer. Quizás después de escuchar todo esto usted diga: Fer, pero entonces ¿es justificable su comportamiento y sus actitudes? Y yo le respondería: no digo que sean justificables, pero sí considero que son inevitables. Su adolescente está cambiando en todas las áreas. No puede controlar eso, no puede detener su cambio. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para influir de tal forma que cuando sea un adulto y tenga sus propios hijos o hijas adolescentes, pueda decir: quiero ser como mi papá o mi mamá fue conmigo cuando yo viví esta etapa. ¿Se imagina lo lindo que sería escuchar eso? No se preocupe, no es una tarea imposible. Ahora que sabemos por qué se da este proceso y que no podemos evitarlo, es hora de dar una serie de estrategias que se pueden usar para que esta etapa del rebeldía no le quite años de vida ni lo haga envejecer más rápido. Ahora, saque papel y lápiz y escuche las veces que sea necesario esta parte y apunte las veces que sea necesario. Vamos con el primer punto. El primer punto le he puesto de esta manera: es su historia, no la mía. Si me hubieran dado $1 por cada vez que unos padres me dijeron: es que en mis tiempos nosotros no nos comportábamos así, créame que ya tuviera mi propia clínica de atención psicológica. A esto se le llama desvinculación. Cada tiempo es socialmente y culturalmente distinto, por lo que no puede esperar el mismo comportamiento. Esto se hace aún más notorio porque esta generación, la generación actual de adolescentes, es la última generación que tiene padres análogos y ellos son 100% digitales. Y no solamente los tiempos son diferentes, también las personalidades lo son. Si usted, por ejemplo, tiene 2 hijos, así sean casi de la misma edad, notará que la personalidad de uno no es la misma que la del otro. Uno siempre va a ser el calmado y el otro siempre es el alocado. A uno quizás le gustan los deportes y a otro le gusta más la tecnología. Qué aburrido sería si sus hijos fueran iguales, ¿no cree? Entonces, permítale crear a su adolescente su propia historia, siendo usted un participante activo de la misma, pero no el director de la historia. Al punto 2, quizás es un poco complicado de entender, pero yo le he puesto: permítale cuestionar. Muchos padres normalmente dicen: esto se hace así porque yo digo que se hace así, pero ¿y si se pudiera hacer de una forma diferente? Muchas veces los conflictos con hijos adolescentes son porque se trata de encerrarlos en la manera de pensar en la que el padre o madre fue encerrado por sus propios padres. No me malinterprete, no digo que esté mal transmitir conocimientos de generación en generación, pero no debe ser lineal y estándar. En mi experiencia, cuando unos padres son muy autoritarios con sus hijos, ellos lo ven como un desafío y buscan ir en contra de esos patrones, lo cual, como siempre, generará conflicto. Haga un pequeño ejercicio para darse cuenta en la forma diferente de pensar de su hijo. Un día, mientras vean las noticias, observe alguna situación problemática del país y simplemente pregúntele: ¿cómo crees que esto se puede solucionar? Practique este ejercicio y le aseguro que se dará cuenta de la mente tan diferente y tan cambiante que tiene su hijo para resolver un problema que quizás no es la misma a la que usted tiene. El tercero es algo que va a ser muy aplaudido, y es el respeto. El respeto como una base sólida. La cultura machista y patriarcal nos enseñó que un niño debe tener respeto por un adulto, pero jamás nos dijeron que esto también aplica a la inversa. Un adolescente, por ejemplo, no puede opinar en temas de adultos,
Y ni hablar del sacrilegio de decir que un padre deba pedir perdón a su hijo por una equivocación. Ahora, le explico lo siguiente. Los adolescentes también son sujetos de derecho, al igual que usted. No puede ofenderlos, no puede hablar despectivamente. Él tendrá sus propios gustos y formas de pensar que serán diferentes a los suyos, y no por eso estará en un error. Así que la próxima vez que piensen decir la música de antes era mucho mejor que la música de ahora, respire un poco y diga, bueno, quizás el que no se adapte a la música actual soy yo. Y cuarto, estoy seguro que les va a gustar un montón a los padres, es ponga reglas claras. Porque sí, efectivamente, son los padres quienes deben de poner las reglas en casa. Pero como humanos, muchas veces cometemos errores al poner esas reglas. Déjeme y le pongo un ejemplo. Recuerdo una vez en una capacitación a la que fui, y el facilitador nos contó la siguiente historia, algo muy personal que le había pasado con sus 2 hijos adolescentes. Dice que una vez esos 2 chicos le pidieron permiso para salir con sus amigos al cine. Después de hablarlo con su esposa, ellos, pues a regañadientes accedieron y sus hijos fueron al cine. Dice que para esa época no habían celulares y los adolescentes llegaron un poco pasadas las 9 de la noche. El padre estaba furioso y la mamá, como siempre, muy angustiada. Cuando llegaron les gritó, sacó su cinturón y les pegó en buen salvadoreño 2 hinchazos a cada uno. Los chicos se fueron muy molestos a sus habitaciones, pero antes de encerrarse, uno preguntó, ¿por qué nos pegaste? Y el papá respondió, ¿que no ves la hora que es? El adolescente se enojó aún más y le gritó, entonces la próxima vez, dinos a qué horas querés que regresemos. Espero que haya entendido el contexto. Las reglas ayudan a mantener el orden, pero siempre deben ser flexibles y jamás deben de buscar hacer daño a otros. Y el último consejo que le quiero dar es ámelo sin importar su condición. Y quizás muchas madres o padres podrán decir, pero Fernando, yo claro que amo a mi hijo sin importar su condición. Pero no se puede imaginar la cantidad de padres que se desvinculan emocionalmente de sus hijos en esta etapa. Y no los culpo, ni tan siquiera los juzgo. Como le dije al inicio, esta etapa de rebeldía va a terminar. No lo juzgue por ser depresivo ahorita o por ser demasiado enojado. Seguramente esto va a pasar. ¿Recuerda cuando todos queríamos ser emo? Y sí, efectivamente, y gracias a Dios, nos pasó. Si usted se frustra en esta etapa y como decimos, lo dejamos a la buena de Dios, no se enfade cuando lo vea ser un perdedor en la adultez. Usted habrá allanado el camino para que eso suceda. Repítase cada día que esta etapa es solamente una transición y que el adolescente, aunque no lo diga y mucho menos lo demuestre, necesita todo su apoyo. Quiero profundizar en algo más antes del cierre de este episodio. Antes se consideraba que si ibas al psicólogo, estabas loco y normalmente se avergonzaba a la persona que lo hacía. Gracias a Dios esos tiempos han cambiado y muchos padres optan por tratamientos psicoterapéuticos para sus hijos y eso está muy bien. Pero ¿cuándo es realmente necesario llevar a nuestro adolescente a terapia? Le quiero dejar 3 aspectos que debemos observar y que pueden darnos ciertos indicios de que nuestro adolescente necesita ayuda profesional. Lo primero son los problemas físicos. ¿Qué tipo de problemas físicos? Pérdidas drásticas de peso o aumento drástico de peso pueden ser señales de alarma. Es normal que un adolescente tenga cambios de peso en la adolescencia, pero estos no deben ser tan drásticos a menos que sea debido a alguna enfermedad. Situaciones como estas muchas veces dan paso a los trastornos de la conducta alimentaria. De este tema específico vamos a hablar más adelante.
También las autolesiones son una señal de alarma y son una demostración física de la incapacidad de expresar emociones y de la necesidad de liberar tensión. Un segundo aspecto que debemos observar son los insumos de sustancias nocivas. Y hablemos honestamente, es común que en esta etapa algunos adolescentes prueben su primera bebida embriagante o algún tipo de droga psicoactiva, aunque esto no es nada justificable. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en 2019, aproximadamente el 24.6% de los adolescentes jóvenes entre los 14 y 15 años notificó haber consumido al menos una bebida alcohólica en ese año. En Latinoamérica, la edad de inicio de bebidas alcohólicas está, escuche esto, entre los 10 y los 14 años. En un informe sobre la situación de drogas en El Salvador, el 66% de los detenidos por posesión de la misma tenían entre 15 y 24 años de edad. Le doy estas estadísticas para que considere el riesgo de que un adolescente se inicie en el mundo de las drogas o el alcohol. Y querido padre de familia, si usted es el que piensa que darle alcohol a su hijo o hija por primera vez es una señal para sentirse orgulloso, le recomiendo leer los artículos 34 y 237 de la nueva ley Crecer Juntos de El Salvador. Y si de casualidad nos escuchan de otros países, también les recomiendo buscar artículos que hablen sobre leyes y adolescencia en el tema de drogas y alcohol. Y lo tercero que podemos observar para definir si nuestro adolescente necesita ayuda profesional o no es lo siguiente: las explosiones emocionales, ya sean estas de ira, que pueden conllevar a lanzar objetos, golpear a otros, etc., o todo lo inverso, estados de tristeza y melancolía con motivos poco claros y que duran periodos extensos que pueden asociarse con ideas suicidas y similares, pérdida del interés por aquellas actividades que antes llamaban su atención. Existen más situaciones que pueden ser consideradas de riesgo, pero estas tres ya nos dan un parámetro para saber si nuestro adolescente necesita ayuda psicológica o no. Quiero terminar este podcast con una frase que me pareció muy interesante y por favor póngale mucha atención. La nueva generación de hoy no tiene control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Si yo le preguntara quién dijo esas palabras, ¿quién me diría? ¿Se sorprendiera si le digo que fue Aristóteles quien pensaba eso de su generación casi 300 años antes de Cristo? Toda generación nueva será diferente, porque vivimos en un mundo en constante movimiento, y eso, padre de familia, está bien. Así que, si usted escuchó este podcast con los acuerdos que le pedí al inicio, estoy seguro que va a poder comprender mejor por qué su hijo o hija están presentando esas conductas tan diferentes. Ahora sí, llegamos al final de este tercer episodio. ¿No le parece increíble todo lo que hemos ido aprendiendo de la adolescencia en estos días? A mí me parece espectacular y me siento muy feliz y muy agradecido que me permita llegar hasta usted. El próximo tema le va a parecer quizás un poco polémico, pero créamelo, es muy necesario y se titula de la siguiente manera: Mamá, papá, estoy embarazada. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio.